Buenas noches, hermanos. Vamos a tener nuestro estudio de este día miércoles 7 de abril en Hebreos capítulo 10, versículos del 24 al 30, hermanos. Vamos a hacer una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Padre, porque nos permites estar reunidos en tu nombre para tener un momento de comunión contigo, para estar en oración, para alabar tu nombre, para leer tu palabra y también, Señor, para estar en comunión contigo de esta forma a través de este estudio, Señor, que tú nos has permitido llevar a cabo durante estos meses, Señor. Te damos gracias porque tú has abierto nuestro entendimiento, nuestro corazón, nuestra mente para poder comprender tu palabra, Señor, para poder seguir creciendo en este conocimiento tan necesario para la vida cristiana. Te pido que tú seas el que hable por medio de tu siervo, Señor, que cada palabra que podamos decir sea conforme a tu palabra, conforme a tu voluntad y también, Señor, que sea una enseñanza práctica en nuestras vidas. Que sin duda alguna, Señor, es lo que quieres tú para cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a entenderla, que tu Espíritu Santo sea el que nos ilumine, que abra más nuestro entendimiento, Señor, y sobre todo que pueda cambiar nuestra forma de vivir. Esto te lo ruego y te lo suplico, te amado Hijo, te lo pido, Señor. Amén. Y bueno, hermanos, pues vamos a continuar después de haber pasado la Semana Santa, que sin duda alguna fue de alegría, de gozo, de recogimiento para nuestros corazones. Y bueno, hermanos, vamos a continuar en los versículos ya mencionados, que ustedes ya leyeron, y si no voy a leerlos yo, hermanos, del 24 al 30, que dice así: y considerémonos los unos a los otros para convocarnos al amor y a las buenas obras, no dejando nuestra congregación como algunos tienen por costumbre, más exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por el pecado, sino una horrenda esperanza de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que menospreciare la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere sin ninguna misericordia. ¿Cuánto pensáis que será más digno de mayor castigo el que hollare al Hijo de Dios, y tuviere por inmunda la sangre del testamento en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Sabemos quién es el que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Y bueno, amados hermanos, pues ya hemos estudiado algunos capítulos en los cuales pues hemos aprendido que el escritor les habla a un grupo de cristianos. Y quiero ser muy enfático en esto porque estos versículos les habla precisamente a cristianos, no les habla a gente inconversa, no habla a gente que no conoce de Dios, sino habla a hermanos como nosotros que tienen conocimiento pleno de quién es su Salvador. Y si también, como ya hemos mencionado en capítulos anteriores, pues es una forma de que el escritor exhorta a estos hebreos cristianos a que permanezcan fieles, y les hace una retórica de toda su historia, de quién es Jesucristo, de quién fue, quién dio los pactos, qué significaba el sacerdocio. Y ya hemos visto muy a detalle, y sin duda si volviéramos a estudiar este libro volveríamos a aprender nuevas cosas, pero ya tenemos un conocimiento respecto a estos capítulos. Y hoy llegamos a los últimos versículos de este capítulo 10, donde nos empieza a hablar de una forma más personal, de nuestra forma de vivir, de nuestra forma de actuar, pero sobre todo sigue exhortándonos a nosotros hoy en día a que permanezcamos fieles. Si bien ya hemos visto en los versículos anteriores que nos habla de nuestra firme profesión de nuestra fe, sin fluctuar, ya vimos lo que era fluctuar, entonces estamos viendo que nos sigue exhortando a que tengamos una vida cristiana plena, pero sobre todo fiel. Y vamos a ver lo que dicen los primeros versículos. El versículo 24 dice: considerémonos los unos a los otros para provocarnos el amor y a las buenas obras. Este versículo ya lo vimos, pero va muy ligado con el versículo 25. Dice: no dejando nuestra congregación como algunos tienen por costumbre, mas exhortándonos, y tanto más
cuanto veis que aquel día se acerca. Este versículo es bien conocido por todos nosotros. Creo que desde que éramos chicos lo hemos escuchado a los hermanos mayores siempre dar un tema respecto a este versículo. Y una vez más, pues llegamos a este punto, ¿verdad? Y cuando lo escuchamos, pues rápido nos viene a la mente que son aquellas personas, aquellos hermanos que pues ya no dejan su iglesia, dejan su congregación, ya no se reúnen. Pero ¿por qué es que pasa esta situación, hermanos? Y recordemos nuevamente que habla a cristianos, creyentes, que conocen de Dios, que conocen del sacrificio de Cristo, y que no podemos negar que ya tuvieron una experiencia personal, ya tuvieron su propio encuentro. Y cuando tenemos nuestro propio encuentro, entonces debe de cambiar nuestra manera de vivir, nuestra manera de ser en muchos aspectos de nuestra vida. Pero uno de los fundamentos que como cristianos tenemos es que debemos de tener una comunión con nuestro Dios. Si bien sabemos, hermanos, pues la comunión no es una, ¿cómo podemos decirlo?, una obligación que sea en el templo. El templo, pues la estructura, ¿no? Pero sí nos habla de que pues debemos de tener una comunión como hermanos. Debemos de congregarnos, que lo ideal es en la casa de Dios, en el templo, pero bueno, ya vimos ante esta situación por la que vivimos que en nuestros hogares, cada hogar es un templo, y me refiero a esta forma porque es el lugar donde pues debe de habitar Dios, donde estamos nosotros sus hijos, y siendo nosotros sus hijos, pues habita Dios en medio de nosotros. Y entonces, cuando hablamos de este versículo, pues debemos de entender, hermanos, que esta comunión que tenemos como hermanos es un resultado de una transformación que hubo en nuestros corazones y de una necesidad que tenemos como siervos de Dios, como hijos de Dios, como quien ama a Dios, de también amar a nuestros hermanos. Y al momento de que nosotros amamos a nuestros hermanos, pues también estamos demostrando que Cristo está en nuestro corazón. No podemos decir que amamos a Dios y no tenemos el deseo de reunirnos o de estar presentes en las reuniones, en los cultos, de quienes también aman a Dios. Y esto es algo muy singular porque, bueno, yo no le había puesto un poquito más de empeño en tal vez entender, pero vamos a ponerlo de esta forma: cuando tenemos una convivencia fuera del contexto del templo, de las cosas de Dios, pues nos reunimos con nuestros familiares, y vamos con nuestros familiares porque tenemos una pues necesidad de convivencia, hay un amor fraternal, un amor de familia. Entonces eso es lo que nos une, y casi siempre tratamos de estar en ese círculo, hermanos, ya sea aunque los tengamos a 10 cuadras, estemos a media hora, una hora, pero siempre tratamos de que a lo mejor el domingo saliendo de ley es ir a comer con la familia, ¿no? O entre semana, pues vienes a comer un día aquí, o yo voy a comer allá, o hay una reunión, hay una actividad y vamos y venimos. Entonces buscamos esa fraternidad, buscamos estar pues todos ahí, ¿no? Como dicen, como muéganos, ¿no? No nos desprendemos, tal vez porque es parte de nuestra cultura, ¿no? Pero pues siendo nosotros nacidos de nuevo, pues ya debe de haber en nosotros también esa necesidad de estar con nuestros hermanos, sí, conviviendo, sí, en situaciones pues fraternales, que pues a quien no le gusta fraternizar, a quien no le gusta platicar de pues muchos temas, quien no le gusta ver a sus niños jugando con los hijos del hermano tal. Entonces buscamos, o deberíamos de buscar esta situación. Pero ¿qué es lo que pasa? Muchos de nuestros hermanos que asisten o han asistido, pues no les interesa mucho tener esta situación. Y por eso aquí, y no digo que sea una situación meramente de fraternidad, porque tristemente podemos ver y observar que en nuestra propia iglesia pues a veces no tenemos ese amor fraterno que debería de existir, sino al contrario evitamos, ¿no? Híjoles, es que va a ir aquel hermano y pues no me llevo con él. Y evitamos el saludo, evitamos el abrazo, evitamos el saludo de manos, todo porque existe
que no debería de existir eso en nuestros corazones. Por eso dice desde el 24, y considerémonos los unos a los otros para provocarnos al amor y a las buenas obras. Y provocarnos al amor es parte de esta unión que debemos de tener nosotros como iglesia de Cristo. No dejando nuestra congregación como algunos tienen por costumbre. El hecho de estar nosotros congregados es que nos anima también a seguir en el camino de nuestro Dios. Unos a otros nos debemos de exhortar, ¿sí? Aquí lo dice bien claro, por costumbre, más exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca, exhortándonos a mantenernos firmes, a mantenernos fieles. Y quiero leerles algo que encontré precisamente cuando estaba estudiando estos versículos, y les voy a leer lo que encontré. Es una pequeña narración. Dice, un cristiano escribió una carta al editor de un periódico. Fíjense cómo dice, un cristiano, no dice alguien que no conoce de Dios, como es lo que estamos viendo ahorita. Quejándose de que ya no tenía sentido el ir a la iglesia. Cada domingo he asistido fielmente por más de 30 años. Escribió el hombre. Y durante todo este tiempo he escuchado más de 3,000 sermones, pero la verdad es que no puedo recordar ni uno solo. Así que pienso que estoy malgastando mi tiempo, y creo que el pastor también está malgastando su tiempo en predicarlo. Fíjense lo que dice un cristiano. Y dice un cristiano que ha sido fielmente, o sea, que ha sido fiel por más de 30 años, ha asistido. Pero dice que ningún sermón, pues realmente lo recuerda. Y él siente que ha malgastado su tiempo. Vamos a ver lo que dice más adelante. Esto dio inicio a una verdadera controversia en la columna de cartas al editor, así se titulaba el periódico. Algo que hizo que el editor estuviera, por supuesto, bien contento. Siguió por unas semanas hasta que alguien escribió lo siguiente. Ando casado por más de 30 años. En todo este tiempo mi esposa me ha preparado unas 32,000 comidas, pero la verdad es que no puedo recordar el menú de ninguna de estas comidas. Pero una cosa reconozco, cada comida me nutrió y me dio la fuerza que necesitaba para seguir fielmente en mi trabajo, con mi familia, con mis hijos, con mi esposa. Y si mi esposa no me hubiera preparado cada una de estas comidas, yo no estuviera presente hoy. Parece que el ir a la iglesia, hermanos, como ya lo hemos visto, se vuelve una monotonía. Se vuelve una forma de culto personal, religioso, y no algo que nace del corazón de nosotros. El ir a la iglesia nos nutre. El escuchar al siervo de Dios, quien fuera que sea porque debemos de entender que el que expone la palabra de Dios no es el hombre, sino es el Espíritu Santo que habla a través de esta persona. Es la que nos está dando el mensaje que Dios quiere que escuchemos. Y debemos de tener en nuestro oído presto a escuchar el mensaje que Dios tiene para nosotros, no el hombre. Y entonces, ¿cómo vamos a escuchar este mensaje? Si no estuvieran los medios digitales como hace 20 años, que no existían como tal, pues asistimos al templo. Asistimos una vez cada semana. Y los que pues son más, pues no quiero decirlo consagrados, pero que sí han entendido la necesidad de estar en la casa de Dios, pues van los miércoles. Y aún más, pues los lunes, cuando estaba la femenil, nuestras hermanas ahí estaban. En general podemos decir que en promedio pues la iglesia tenía una asistencia, vamos a decir un número de 50, pues asistían 5 a la femenil, 3, 4. Los cultos los miércoles pues a veces ni a los 10 llegaban. ¿Y qué pasa con todos los demás hermanos? Pues bueno, esto es algo que pues queda en nuestra persona, ¿no? Pero aquí dice... Y vuelvo a leerles, hermanos, no dejando nuestra congregación como algunos tienen por costumbres, mas exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Cuál es el día que se acerca? La venida de nuestro Señor Jesucristo. Ya tuvimos este recogimiento espiritual en la Semana Santa, hace una semana, donde hablábamos del sacrificio de que hizo Cristo en la cruz por nosotros. Pero Él va a venir y ese día se acerca cada día más. Y es por eso que debemos de exhortándonos nosotros unos a otros. No dejando de asistir en este momento, podríamos decir, pues no dejando de no conectarse. Como las palabras tal vez puedan cambiar, pero el contexto sigue siendo el mismo. Debemos de seguirnos conectando a los cultos que hay entre semana, a los cultos de los domingos, los que pues
pues no pueden asistir por la situación que vivimos. Pero es necesario, hermanos, para que sigamos creciendo y sigamos teniendo un acercamiento con nuestro Señor, independientemente de ese acercamiento que debemos de tener en nuestros hogares, personalmente, individualmente, pues es necesario que nosotros nos sigamos congregando. ¿Y por qué hablo, o por qué habla el escritor de esta forma? Él le habla a personas que realmente, pues, conocieron a Cristo. Y aquí viene una situación medio complicada. A veces pareciera que el regaño, porque a veces así decimos, pues el regaño es para nosotros, ¿no? No es para los que no están. Pues sí, pero los que no están, pues bueno, Dios sabe la situación y los motivos y ellos saben su vida. Pero los que estamos, por la gracia de Dios, porque sin duda no es por nuestra propia voluntad, no es porque nosotros queramos, porque como ya hemos comentado, si de nosotros fuera, pues ni siquiera estaríamos aquí, sino realmente es que el Espíritu Santo nos mueve a tener esta comunión, a tener esta necesidad de poder hablar de la palabra, de poder orar, de poder pues cantarle a nuestro Señor. Pero pues es para que nosotros que escuchamos y que leemos, pues seamos los que nos mantengamos firmes y fieles a estos cristianos. En esta época que se escribió Hebreos, pues esa era la intención del escritor, que ellos se mantuvieran fieles, que entendieran, que comprendieran que era necesario que estuvieran reunidos. Recordemos que en esta época había una época de persecución para la iglesia naciente. Entonces, pues obviamente a veces, claro que tenían miedo tal vez de morir, de ser presos, de sufrir, ¿no? Sí entendemos que como la fe pues podría estar firme, pero como seres humanos pues había ese miedo, ¿no? Pero el escritor les exhorta a que se mantengan fieles, que se mantengan firmes en sus congregaciones, a pesar de las persecuciones, a pesar de estas situaciones por las que estaba viviendo la naciente iglesia cristiana. Pues esa era la exhortación. ¿Cuál es la exhortación para nosotros? Nosotros libremente podemos tener acceso a la casa de Dios. Y no solamente un día, varios días, cuando hay actividades, pues tenemos ese libre acceso. Pero no queremos hacerlo, no queremos ser parte ni congregarnos con nuestros hermanos, demostrando el amor de Dios en nuestros corazones, esa forma de expresión que debemos de tener como hijos de Dios, como hermanos, no carnales, pero aún más espirituales, porque esta fe que tenemos nosotros pues no se va a acabar cuando muramos, sino que va a seguir allá en el cielo. Recuerdo un hermano, no recuerdo quién decía, dice, imagínense, ¿no? Si aquí no nos toleramos, pues imagínense en el cielo, que va a ser una eternidad siendo hermanos. Pues bueno, entonces demostremos ese amor los unos para los otros, como dice su palabra, porque hacía una pregunta: si fuera un momento de persecución en estos momentos, ¿quién renunciaría? ¿Quién persistiría hasta el final? Una cosa tan sencilla como el asistir puede demostrar mucho de lo que hay en nuestro corazón, mucha de la necesidad, y si realmente está Cristo en nuestro corazón. Versículo 26, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por el pecado. Y insistimos, no le habla a una persona inconversa, porque podemos hablar de la gente que no conoce, aún nosotros, que no conocíamos realmente lo que era pues el sacrificio de nuestro Señor. Pues miren cómo habla el escritor. Dice, porque si pecaremos voluntariamente, todos pecamos voluntariamente. Yo creo que no hay nadie que dice, híjoles, pues así como diría por ahí la frase, ¿no? Sin querer queriendo hice esto. No, sino que realmente nosotros pecamos por voluntad propia. Y en muchos ámbitos, en nuestros pensamientos, al tomar dinero que no es de nosotros, al ver o desear algo, ¿no? Envidiar algo, hablar mal de alguien. Todo esto nace ¿de dónde? De nuestro corazón. Entonces nosotros somos los que voluntariamente pecamos. Pero dice, si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Primero, ya recibimos el conocimiento de la verdad. ¿Y cuál es la verdad? De la verdad que habla aquí, dice Juan 14:6,
Jesús dice, yo soy el camino, ¿qué dice? Y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Pero aquí dice, yo soy el camino y la verdad es Cristo. Todo lo que nosotros hemos aprendido, lo que hemos leído, lo que hemos escuchado respecto al sacrificio de Cristo, esa es la verdad. Esa es la verdad y esa es la vida. Entonces dice, porque si pecaremos voluntariamente después, o sea, ya aquí ya tenemos el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por el pecado. Ya no podemos nosotros, ¿cómo decirlo?, volver a nacer después de haber ya nacido. No es como cuando le dice Jesús a Nicodemo, es necesario que vuelvas, que nazcas de nuevo, y decía él, bueno, pero pues ¿cómo voy a entrar al vientre de mi madre y nacer de nuevo? O sea, eso es imposible, pero se refería a ese nacimiento espiritual. Nosotros, que ya tuvimos la verdad, ya no podemos tener ese nacimiento, ya no, porque dice, ya no queda sacrificio por el pecado, porque ya tu pecado ya fue lavado, ya fue quitado. Todo eso que tú tenías, que poseíamos como herencia corruptible, y que nosotros, pues yo así como quien dice, también cosechamos durante toda nuestra vida, ya todo ese pecado ya no existía, ya no existe. Entonces ya no podemos hablar, sí, que va a haber pues ¿cómo podemos decir? Un sacrificio por ese pecado cuando ya fue lavado. Parece confuso, hermanos, pero debemos de entenderlo de esta forma. Ya nosotros tenemos la verdad. Y entonces cuando tenemos la verdad, ya no podemos seguir siendo lo que éramos. Porque dice, ya sí podemos volver a pecar, porque somos pecadores, porque somos hombres carnales, estamos viendo en este mundo, y sí vamos a pecar, no podemos decir que no vamos a pecar, pero somos pecadores redimidos y justificados. Y volvemos una vez más a comentar esta situación en la que no porque ya somos perdonados y tenemos una vida eterna, pues tenemos la libertad de hacer lo que queramos, porque ya tenemos la verdad. Antes lo hacíamos sin saberla, sin tener el conocimiento, pero hoy ya la tenemos. Y entonces no podemos seguir haciendo lo que hacíamos, porque entonces déjame decirte, hermano, que tú no tienes a Cristo en tu corazón. ¿Que tenemos luchas? Sí. ¿Que podemos caer? Sí. Pero ya por esta misma situación no podemos pedir que haya otro sacrificio, o que vayamos a querer encontrar algo para alcanzar ese perdón. Ya no existe nada más. Simplemente tú tienes la oportunidad de acercarte a tu Señor y pedirle perdón con un corazón sincero, así lo dice su palabra, con un corazón realmente arrepentido. Y como ya lo vimos en días pasados, no que nos remuerda la conciencia, sino que sintamos un verdadero arrepentimiento. Dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por el pecado. Ya no. Nosotros ya somos sus hijos. Ya cuando nosotros caemos, pues tenemos que esta oportunidad de acercarnos a Él. 27 dice, sino una horrenda esperanza de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Fíjense qué palabras tan duras vemos aquí, sino una horrenda esperanza de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. No, esta palabra o este juicio que habla aquí no es para los inconversos, sino es para los que una vez conocieron de su palabra. Dice, podemos leer, dice que mejor hubiera sido que no lo hubiéramos conocido. Pero nosotros que ya le conocemos y vemos lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas, podríamos estar en esta situación, hermanos, de volver atrás, de no reconocer ese sacrificio, de pisotear, como vamos a ver más adelante, esta obra que Dios hizo por medio de su Hijo para nosotros. Es complicado, hermanos, poder nosotros decir que hay cristianos que vuelven su mirada atrás, que ya no quieren saber nada
de la palabra de Dios. Ya no quieren asistir a la iglesia, es más, renuncian y vuelven a sus malas maneras de vivir, a inclinarse a otros dioses. Y qué dura es la palabra de Dios, porque vamos a ver adelante el juicio que hace contra estas personas, adoradores de ídolos, que desde la ley Dios manda, Jehová manda que no lo hagan, y hay una condena muy dura para este gran pecado. Y pudiera ser que para los que son cristianos y llamamos cristianos, inclusive que se pararon adelante a predicar la palabra de Dios, que oraron por nosotros, hayan mirado atrás, como dice su palabra, que tomando la mano en el arado y ven atrás, dice, no son dignos. Horrenda esperanza de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Nosotros ya no somos adversarios de nuestro Señor, al contrario, Él nos ha llamado que somos, ¿qué? Amigos. Adversarios son los que están en contra de Él. Nosotros antes éramos eso, éramos adversarios de la palabra, éramos adversarios del sacrificio de Cristo, pero por la sangre de nuestro Señor Jesucristo fuimos lavados, y por su amor en esa cruz es que nosotros ahora somos amigos. Todo aquel que desprecia su palabra es adversario de Dios. 28 dice, y aquí viene algo muy interesante, la verdad yo no lo conocía, y gracias a Dios que nos permite, hermanos, cada versículo aprender y seguir creciendo y afianzando y tener ser fieles, hermanos. Es lo que pretende el escritor y es lo que nos habla a nosotros, que seamos fieles a su palabra. Dice el 28, el que menospreciare la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere sin ninguna misericordia. Y pareciera que todo está fuera de contexto en este versículo. Bueno, ¿por qué de repente nos habla de Moisés y de la ley? Y vamos a ver, hermanos, lo que dice en Deuteronomio capítulo 17, versículo 2 y 6. Deuteronomio capítulo 17, versículos 2 y 6. Dentro de la ley, hermanos, existían varias situaciones por las que eran muertos. Por ciertas faltas que cometían ellos, pues eran apedreados y morían, ¿no? De los 613 mandamientos que tenían que cumplir, que estaban divididos en 3, había solamente uno en el cual se menciona que tenían que haber 2 o 3 testigos. Es muy singular que el escritor haga mención a este versículo y a esta historia que nosotros vamos a ver ahora en Deuteronomio 17. Es muy interesante porque fíjense lo que dice. Vamos a leerlo, hermanos. En sus hogares los invito a que lo lean. Deuteronomio capítulo 17, versículos del 2 al 6, que dice: Cuando se hallare entre ti en alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da, hombre o mujer que haya hecho mal en ojos de Jehová tu Dios, traspasando su pacto, que hubiere ido y servido a dioses ajenos y se hubiere inclinado a ellos, ora al sol o a la luna o a todo el ejército del cielo, lo cual yo no he mandado, y te fuere dado aviso, y después que oyeres y hubieres indagado bien, la cosa parece de verdad cierta, que tal abominación ha sido hecha en Israel, entonces sacarás al hombre o mujer que hubiera hecho esta mala cosa a tus puertas, hombre o mujer, y los apedrearás con piedras, y así morirán. Por dicho de 2 testigos o de 3 testigos morirá el que hubiera de morir, no morirá por el dicho de un solo testigo. La mano de los testigos será primero sobre él para matarlo, y después la mano de todo el pueblo, así quitará el mal de en medio de ti. Aquí vemos que el castigo por el cual tenían que haber 2 o 3 testigos era la idolatría. Era que ellos se hubieran inclinado, como dice, y dice muy explícitamente y muy claro, a todo el ejército de los cielos, a todas esas imágenes que el hombre pueda crear o pueda adorar o pueda inventarse. Todo esto era razón suficiente para matarlo. Violación de la ley, 2 testigos y la muerte. Esto es lo que nos habla el versículo 28 de Hebreos capítulo 10. Y si nos vamos dando cuenta, ya vemos por qué estaba ligado.
¿Por qué es necesario, sí, que nosotros nos congreguemos, que tengamos una comunión sincera, estrecha con nuestro Dios y también con nuestros hermanos? Porque si no la tenemos, damos muestra de que Cristo no está en nuestro corazón, y que también, hermanos, pues al irnos apartando, nos vamos alejando de aquellas enseñanzas y las vamos olvidando. Porque si no hemos podido mantenernos fieles, pues menos vamos a poder estar conscientes de lo que Cristo tiene en nosotros, estando en el mundo, estando en otras cosas, empleando nuestro tiempo en otros asuntos que no son los de Dios. Y después nos habla de la sentencia que viene para aquellos que se apartan teniendo el conocimiento de Dios. Y todavía el 28 es lo que nos dice, es la muerte. Podemos ver todo el contexto, pero lo que nos habla al final, que la sentencia final es la muerte. ¿Por qué? Bueno, aquí habla refiriéndose a Moisés, la ley de Moisés es que la idolatría. Pero nosotros también podemos ver que el menospreciar a nuestro Señor, pues nos va a traer la muerte, y una muerte eterna. ¿Cuánto pensáis que será más digno de mayor castigo el que hollare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del testamento en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Aquí nos habla de 3 puntos muy importantes sobre nuestra doctrina, porque si bien vemos Hebreos, pues es un libro de doctrina que pues debemos de estudiar a profundidad, porque trae el mensaje claro de lo que es Cristo para nosotros. Y parece siempre, cuando yo lo leo, hermanos, pues sí parece muy confuso, palabras encontradas, textos sobre textos, y hay muchos contextos muy pues ahí entrelazados, ¿no? Pero pues hay que tratarlos de entender, hay que pedir al Espíritu Santo que nos haga el entendimiento para comprenderlos. Dice, ¿cuánto pensáis que será más digno de mayor castigo el que hollare al Hijo de Dios? ¿Y qué es hollare? Hollare significa pisar. Y antes, pues en la antigüedad, el hecho de pisotear algo o alguien, pues era una forma de desprecio total, de decir esto no tiene valor para mí, no significa nada. Y al momento que el escritor está mencionando esto, primero menciona, dice, el que hollare al Hijo de Dios, no habla de cualquier persona, habla del Hijo de Dios, y tuviere por inmunda la sangre del testamento, la sangre del pacto, esta sangre bendita que derramó Cristo en la cruz, pisoteada por aquel que ya creyó, aquel que ya se arrodilló, aquel que ya oró, aquel que inclusive ya vio esos milagros, esas contestaciones de esas oraciones, es del que está hablando aquí. Dice, y tuviere por inmunda la sangre del testamento, del pacto. Fíjense, está hablando de alguien que conoce de Dios, en la cual fue santificado. Fíjense, fue santificado. ¿Quién fue santificado? Nosotros fuimos santificados. Nosotros fuimos limpios a través de la sangre de Cristo. Pero fíjense cómo dice la sangre del testamento, en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Y la gracia, ya sabemos que es el regalo que Dios nos ha dado de ser salvos, el Espíritu de gracia. Entonces fíjense cómo esto nos lleva a que nosotros como cristianos pues debemos de permanecer fiel, porque más será el castigo. Y fíjense todo lo que viene, tal vez no lo meditamos cuando nosotros no queremos escuchar más de Dios, cuando nosotros no queremos estar en su templo, cuando no queremos nosotros ser parte del trabajo también, hermanos, que se desarrolla dentro de la iglesia. Porque el trabajo, recordemos, como ya lo sabemos, no es para nosotros ni para glorificarnos a nosotros mismos, sino es lo que debemos de hacer por agradecimiento a lo que Dios nos ha dado. Pero ¿cómo es esas palabras tan fuertes que nos dice que puede caer un cristiano? Y no quiero decir, hermanos, que nosotros estemos en esta situación, pero sí bien nos hace esa exhortación, nos
nos dice, no hagan esto porque puede pasar aquello. Manténganse firmes, fieles, no dejen de. ¿Para qué? Para que no venga este juicio sobre nosotros. Qué importante, a veces se nos hace repetitivo decir, asistan a la iglesia, vengan al templo, hagan esto, convivan, sean parte, traigan a sus hijos, y decimos, ay, pues es que es hermano pura iglesia nada más, es que pues como él no tiene nada que hacer, es que pues yo estoy cansado, es que trabajo, y no le damos su tiempo a estar con nuestro Señor, pues vean las consecuencias en las que podemos caer, ir dejando su camino, nos va a traer muchos problemas, más, hermanos, creo yo, que si no lo hubiéramos conocido. Porque no conociéndole, pues tenemos esa oportunidad todavía de ¿qué? De llegar a Él, de que Él nos escoja, de que Él nos llame en algún momento. Pero a nosotros ya nos llamó, ya nos escogió, ya nos apartó, y hoy nos está diciendo cómo tenemos que vivir y cómo tenemos que permanecer fieles, porque también hay un juicio para los que no permanecen. Sabemos quién es el que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. ¿De quién es la venganza? De Cristo. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Él nos va a juzgar, como ya sabemos, por las obras que hayamos hecho, buenas o malas, pero de lo que ya no nos va a juzgar, y aquí yo creo que es algo que debemos de entender, fue de nuestra vida pasada, porque eso ya Él lo quitó, Él ya lo lavó en esa cruz, ya nos limpió. Por eso dice que ya no hay otro sacrificio por el pecado, para nosotros ya no hay, porque ya se hizo, y todos nuestros pecados, ¿qué dice? Ya fueron perdonados. Miqueas 7, 18 y 19. Y quiero tomar un poquito este versículo que dice, ¿qué Dios como tú, que perdonas la maldad y olvidas el pecado del resto de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque es amador de misericordia? Él tendrá misericordia de nosotros. Él sujetará nuestras iniquidades y echará en los profundos de la mar todos nuestros pecados. Esta acción, cuando nosotros somos escogidos y llamados por nuestro Señor, esto ya sucede. Ya nuestros pecados, dice, en los profundos de la mar, todos nuestros pecados ya pasaron. Pero a partir de ese momento, claro que va a haber un juicio para todo lo que hagamos. ¿Por qué? Porque ya tenemos un conocimiento del Evangelio, un conocimiento pleno de Dios. Por eso es que nos hace la recomendación que no nos apartemos, que sigamos fieles, que nos exhortemos los unos a los otros. Porque horrenda cosa es, el versículo 31 dice, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. En otra versión dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Cada vez que nosotros fallamos, que caemos, hermanos, Él vuelve a tener misericordia de nosotros. Abogado tenemos a Cristo, nuestro Señor Jesucristo. Abogado tenemos fiel, justo y verdadero, que va a estar abogando delante del Padre, porque dice, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Permanezcamos fieles, hermanos, sin fluctuar nuestra fe, sin fluctuar del Evangelio que hemos adquirido. Demos gracias a nuestro Dios porque le conocemos. No miremos atrás, congreguémonos, busquemos esa fraternidad entre hermanos, porque como resultado también vamos a demostrar que amamos a nuestro Dios. Busquemos las cosas de arriba, porque ¿qué dice? El día se acerca, ese día en que nuestro Salvador vendrá por segunda vez, por ti y por mí, a los que hemos permanecido fieles. Sigamos estudiando este libro, hermanos. Ya el próximo miércoles daremos terminado este capítulo 10. Nos vamos a quedar con este versículo tan hermoso, pero tan duro, que nos habla de horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. No de un Dios muerto,
No de esos dioses que están en las paredes, que están en los templos, que la gente ha creado con sus propias manos, no, sino que del verdadero y único Dios vivo. Horrenda cosa es caer en las manos de ese Dios vivo. Que Dios nos siga bendiciendo, que nos dé entendimiento para escudriñar su palabra. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias una vez más, Señor, porque sin duda alguna tú nos hablas y nos haces ver la miseria en la que vivimos, pero también nos das la oportunidad, Señor, de ser redimidos a través de tu bendita sangre. Ayúdanos, Señor, a permanecer fieles hasta tu venida, que no claudiquemos, que no haya eso en nuestros corazones, sino que al contrario podamos estar fieles, podamos permanecer los unos con los otros en este camino, en esta vida, Señor, que tú nos has fijado desde el comienzo de los tiempos, Señor, porque sabemos que tú nos escogiste y que tú nos llamaste, Señor. Ayúdanos a permanecer fieles a tu palabra, fieles a tu amor, a ese bendito amor que tú demostraste en esa cruz del Calvario, Señor. Ayúdanos a comprender tu palabra, a poder escudriñar siempre en ella, a poder tener ese avivamiento en nuestras vidas a cada momento, a cada instante, que haya una necesidad plena en nuestros corazones de buscarte. Ayúdanos, Señor, porque sin duda alguna el mundo nos atrae, somos débiles, podemos tener esta tentación, Señor, de volver a tomar los malos caminos. Ayúdanos, Padre, porque somos débiles, porque podemos caer, Señor, porque el mundo nos atrae con todo lo que nos muestra, Señor. Perdona nuestros malos pensamientos, perdona nuestras malas acciones. Ayúdanos, Señor, porque somos débiles, porque somos humanos, porque somos hechos de carne y tenemos esta herencia, Señor, que traemos desde el principio del mundo. Pero, Señor, tú ayúdanos a permanecer, Señor. Danos palabras, danos entendimiento, danos amor para contigo. Ayúdanos a ser hijos agradecidos. Más aún, Señor, porque tú nos diste esta oportunidad y esta gracia de ser llamados hijos tuyos, Señor. Perdona nuestras faltas, Señor, y ayúdanos a seguir en esta vida tan hermosa que es el ser cristiano, porque puede ser difícil al principio, Señor, puede ser complicada porque queremos seguir gobernándonos a nosotros mismos, pero sin duda alguna, Señor, tu palabra hace que nosotros vayamos cambiando este pensamiento en nosotros y que dejemos que tú seas el que nos guíe, el que nos hable, Señor, que tu palabra sea agua viva para nosotros, sea una necesidad, que tengamos sed todo el tiempo, Señor, pero esa sed de ti, de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre, a permanecer siempre fieles, a no mirar atrás, porque queremos esperar tu venida, Señor. Si nosotros te viéramos venir en las nubes, qué glorioso sería para nosotros, pero si hemos de partir en algún momento, Señor, que tú tengas señalado para nosotros, te damos gracias, Padre, porque también podremos estar en tu presencia. Ayúdanos, Señor, a ser fieles a cada momento. Gracias te damos por la oportunidad que nos das de estar en comunión contigo. Te doy gracias por la vida de mis hermanos, que sin duda alguna les interesa estar en tus trabajos, Señor, les interesa estar en este día, Señor, en comunión contigo, en esas oraciones que elevan ante ti, con gratitud, con gozo, con necesidad, sabiendo que tú nos escuches, Señor, sabiendo que nuestro Señor Jesucristo está atento a nosotros a cada momento, a cada instante, que no nos deja, Señor, ni un momento, porque sin duda alguna Él intercede por nosotros. Ayúdanos a seguir adelante, que este puñado de tus hijos permanezca fiel, Señor, que sea un remanente en esta ciudad, que sea remanente en este centro histórico, pero sobre todo, Señor, que podamos ser fieles hasta tu venida. Gracias te damos por esta oportunidad de expresar, Señor, en pocas palabras, Señor, y tal vez torpes, este sentimiento que tenemos de que tú nos hayas escogido para ser llamados hijos tuyos, que nos has dado esta palabra tan hermosa de llamarnos amigos, ya no esclavos, Señor, sino amigos. Gracias, Padre, por esta oportunidad que nos das de acercarnos delante de ti por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto te lo ruego y te lo suplico, tan bajo te lo pido, Señor. Amén. Y bueno, hermanos, pues que Dios los bendiga y nos vemos el próximo miércoles.